Este salmo contiene la descripción más completa del hombre ideal que pueda hallarse en el Salterio. Antes de comentarte mi análisis de lo aprendido en este salmo, quiero darte dos datos interesantes sobre el mismo. El primero es que, a excepción del Salmo 23, el Salmo 15 es posiblemente el mejor conocido y el más apreciado de los salmos. Y el segundo dato interesante te lo diré al concluir con este análisis. El capítulo 15 inicia declarando que Dios es el anfitrión, que como todo anfitrión espera que sus huéspedes tengan algunas características especiales para que puedan entrar o morar en su casa. ¿Qué clase de huéspedes desea Dios que estén en su casa? La respuesta se da en los versículos siguientes, pero antes es importante decir que estos huéspedes pueden quedarse por un largo tiempo, mejor dicho, por la eternidad. Otro punto a resaltar es que la morada que Dios ofrece no es cualquier lugar, es un lugar elevado, santo y perfecto. Por ende, quien habite en este lugar debe tener un carácter que se eleve por encima de lo común y agrade a Dios. Desde el versículo 2 hasta el versículo 5 encontramos diferentes aspectos y o características que destacan de la persona que es digna de entrar en la presencia del Señor y habitar en su santuario. La primera es que es una persona que vive sin tache, es decir, vive de una manera limpia y pura, sin ningún defecto. La palabra que se utiliza en hebreo es tamim, que significa justamente esto. Precisamente es lo que Dios le pidió a Abraham que fuera. Y esta es la meta que se le señala al cristiano en Mateo 5:48. Y Jesús mismo promete ayudarnos. En segundo lugar, esta persona practica la justicia. Es decir, todo lo que hace está bajo lo que es recto, según las instrucciones de Dios. Sus pensamientos, palabras, actitud y hechos están siempre dirigidos por un pensamiento de justicia. En tercer lugar, es una persona que habla la verdad de todo corazón. El cristiano verdadero es totalmente sincero en sus palabras. Habla la verdad porque su religión está asentada desde el pensamiento. Todo esto quiere decir que lo que verdaderamente importa no es la forma ni la ceremonia, sino el carácter que se manifiesta en las acciones nobles. Debido a estos aspectos positivos que destacan en la vida de quien eligió ser así, se convierte en una persona que no le gusta ni habla mal de nadie, es decir, una persona que domina su lengua. Para el apóstol Santiago, la lengua es un gran mal que puede causar grandes desastres, pero quien la puede dominar es perfecto. Esta persona tampoco está buscando o deseando el mal de otros. No difama a su vecino ni se propone hablar mal de él cuando los demás lo hacen. Vive según la regla de oro, da el valor que cada persona merece y siempre busca hacer justicia a todos. Para esta persona lo que verdaderamente importa es la piedad antes que la alcurnia y la alta posición. Y aunque todo le pueda ir mal, siempre cumple sus promesas. Puede confiar en que va a cumplir lo que ha prometido. No le interesa ganar dinero de manera deshonesta o aprovechándose de los demás. En resumen, esta persona tiene su vida fundada en la roca, por ende no caerá jamás y es digna de estar en la presencia de Dios. Y es por eso que aquí viene el segundo dato curioso de este capítulo. Este salmo se le conoce como el salmo del buen ciudadano y caballero de Dios. Si algún día se te ocurre preguntarte quién irá al cielo y habitará con Dios, el Salmo 15 te dará la respuesta. Ahora, ¿esto es posible? Ve el video anterior donde hay una respuesta. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Me despido recordándote que soy Robinson Plaza y te quiero invitar a viajar juntos hacia el cielo. Y mientras esperamos el regreso de Cristo, comparto contigo parte de mi vida. Así que suscríbete y comparte este video. Nos vemos en uno próximo.